En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente, una cuenta muy breve. El día de ayer, en sesión del Senado, a este proyecto el Ejecutivo hizo presente urgencia suma para su tratamiento. Y nos han llegado dos excusas, una del director de FONASA, quien tenía previsto venir, pero se le produjo una situación imprevista e impostergable, señala, y se excusó también la señora ministra de Salud. Eso en materia de cuenta, señor presidente. Perfecto. Estamos citados para continuar el estudio del proyecto de ley que crea el seguro de salud catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA, el boletín 12.662-11, y han sido especialmente invitados la doctora Paula Daza y don Jorge Hübner, el doctor Emilio Santelices, el doctor Álvaro Erazo, el doctor Fernando Araoz, el presidente de Clínicas de Chile, Asociación Gremial, señor Javier Fuenzalida, la directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián, señora Carolina Velasco, y el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, señor Pablo Eguigura. Vamos a comenzar con las exposiciones correspondientes, comenzando con la exposición de doña Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública. Señor presidente, primero que nada, a través suyo, saludo a los honorables senadores aquí presentes y a todos los demás invitados. Muchas gracias por la invitación y yo tengo una presentación que me gustaría poner para resumir. Me voy a referir muy brevemente, yo sé que no tengo más de 10-12 minutos. Así es. Así que me voy a ajustar al tiempo que me han dado y por eso me parece tremendamente relevante comenzar. Voy a esperar que me den la presentación. Ahí está. ¿Tú la vas pasando? Estamos con cuero. ¿Con esa? Perfecto. Ya, sí. La primera, por favor. Antes de partir, con respecto a hacer una serie de propuestas que como Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud queremos hacer, nos parece importante poner en contexto la situación, el contexto de la Segura de este proyecto de ley. Como sabemos, en mayo del año 2019 se ingresó un proyecto de ley para crear un seguro de clase media protegida a través de una protección financiera especial en la modalidad de atención libre elección. Es importante decir que en su momento, cuando se presentó este proyecto de ley, en ese momento los recursos de salud se habían duplicado en el sistema de salud y las listas de espera GES eran alrededor de 8.000. Y para poder mejorar la atención de estas personas se plantea este proyecto de ley cuyo espíritu lo que pensaba era que las personas que estaban en FONASA, modalidad libre elección, B, C y D, tuvieran acceso a la posibilidad de resolver sus problemas más urgentes en salud a través de una protección financiera que les permitiera mediante un copago proporcional a su ingreso familiar. El mecanismo era virtuoso porque las personas que podían tener recursos acotados podían resolver sus problemas y las personas quienes menos recursos tenían sería el Estado dentro de la modalidad institucional. La siguiente. Y acá es importante que este proyecto original tenía 3 principios fundamentales. FONASA como gran agrupador de demanda. Aquí el FONASA negociaba, licitaba los problemas de salud priorizados con aquellos prestadores públicos y privados que quisieran participar. Las personas elegirían, sabemos que las personas quieren elegir en salud y por eso este proyecto permitía que las personas pudieran acceder a resolver sus problemas de salud sin limitaciones en el número de pacientes, sino que mediante la forma de la modalidad libre elección. Y el tercer elemento que tenía esta ley era un copago del grupo familiar, que había un copago que tenía relación al ingreso y que estaba circunscrito a la clase de los grupos B y CD.
Quiero recordar, y creo que es importante poner el contexto, que durante todo este proceso de tramitación se cuestionó este proyecto. Los legisladores opositores al proyecto argumentaron que requería una profunda reflexión. En ese momento, cuando se empezó a discutir este proyecto, estaba llegando la pandemia. Fue en mayo del año 2020 que el director de FONASA dijo que las listas de espera y el número de prestaciones pendientes sería mucho mayor una vez que terminara, obviamente, la pandemia. Han pasado 5 años, señor presidente, desde ese momento que se presentó este proyecto, que se han hecho estas declaraciones, y aquí estamos, 5 años después, sin una ley, con un proyecto cuya génesis se ha desvirtuado y donde vemos que el contexto sanitario se ha empeorado radicalmente. Y algunos datos, probablemente ustedes lo saben, y ahí voy a ir muy rápido. Las listas de espera GES en su momento eran 7.944, hoy día estamos con un aumento significativo de más de 82.000 listas de espera GES, han aumentado 938%, las listas de espera no GES, se ha dicho mucho, de 1.962.000 2019 a más de 2,5 millones de personas. Y aquí me quiero referir a las listas de espera de cáncer. Sabemos lo que significa hoy día, han aumentado de 2.000 prestaciones GES de cáncer a más de 15.000, señor presidente, es decir, un aumento de 453% entre el 2019 y 2024. Y por eso quiero invitarlos a reflexionar en el día de hoy. A pesar de la pandemia, ¿qué hubiera pasado si este proyecto inicial lo hubiéramos aprobado? ¿Tendríamos personas que hubieran resuelto sus problemas? Probablemente sí. Y me tuve a dar esta introducción y en hablar del proyecto de ley original porque considero muy importante no olvidar la esencia de este proyecto. De esta manera también reflexionar sobre cómo las decisiones que se toman hoy día, acá, en este edificio, inciden en la vida de las personas, inciden en la vida de todos los chilenos. La siguiente. Hace un par de semanas, y es lo que me quiero referir hoy día, el Ejecutivo ingresó a este proyecto. Sin duda valoro la propuesta del Ejecutivo, sin embargo creo que requiere unos pequeños ajustes y por eso me parece muy esencial ir a la esencia del proyecto. Me centraré en 2 oportunidades de mejora. 1 son los convenios y 2 es la priorización. Con respecto a los convenios, la celebración de los convenios con prestadores externos al Servicio Nacional de Salud no puede estar discondicionada a la disponibilidad presupuestaria como plantea la propuesta del Ejecutivo. Esto transforma en la práctica en algo discrecional para FONASA definir cuándo se puede establecer un convenio y cuándo no. Y por eso creemos que como CIPS es tan importante que el artículo primero transitorio se transforme en un artículo permanente. De esta manera, para el primer año calendario de vigencia, el sistema priorizado, el Fondo Nacional de Salud, podrá utilizar los contratos y convenios con prestadores de salud que se encuentran vigentes. Y yo creo que hoy día tenemos muchos años de experiencia de convenios con el sector privado y sabemos que esos convenios están vigentes y son muy positivos. Esto va a permitir mejorar la oferta y aquí me quiero detener en los mejores aprendizajes que tuvimos en la pandemia, que fue la colaboración público-privado. Yo creo que nadie duda que la colaboración público-privado fue un efecto multiplicador para nuestro país en el tema de salud. El segundo tema, que creo que es muy relevante, es la priorización. En la indicación ingresada, en relación a la priorización, se plantea priorizar las intervenciones que estarán en el SAP y para esa priorización considera un estudio que evalúe 4 puntos, dice el Ejecutivo. Análisis y priorización de las intervenciones no garantizadas en el GES, la capacidad resolutiva de los prestadores de FONASA y tiempo de espera, oferta disponible y costo de dichas intervenciones. Aquí, señor presidente, se entiende que los recursos son finitos y por lo tanto debe existir una forma de priorizar. Estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, creemos que hay que mejorar y agregar determinantes de priorización presentadas por el Ejecutivo. Si no analizamos estos 4 criterios, están todos asociados a recursos y a las limitaciones que tiene el propio sistema de salud, olvidándolos de lo más esencial que son las personas, las necesidades, los pesares de las personas. Por lo tanto, creemos que es esencial incluir en la priorización aquellos criterios de salud pública objetivos con una metodología sanitaria que ayude a determinar la priorización.
Esto puede ir de incidencia, mortalidad y otros factores, gasto de bolsillo. Yo creo que hay que analizar la priorización. Y por lo tanto quiero agregar que es necesario que se agregue, una vez incorporado al decreto, el problema de salud no pueda salir, pero sí ser traspasado a otro programa. Finalmente, para ir en honor al tiempo, creo que es muy relevante analizar qué pueden hacer las personas en caso de incumplimiento. Hoy día tenemos un GES, donde tenemos más de 80.000 prestaciones GES atrasadas, es una ley, sin embargo, no pasa nada cuando esa ley se incumple. No pasa nada en FONASA cuando FONASA no cumple con las personas con respecto a la oportunidad. Por lo tanto, nos parece muy relevante que debe establecerse una consecuencia efectiva en caso de incumplimiento, si no vamos a tener una lista de espera GES 2.0. Por eso se propone que en caso de retraso en el tiempo se estipule en la ley, el paciente puede ir a un centro privado o otro centro público a obtener su prestación y que sea FONASA quien se haga cargo de la responsabilidad financiera. Y además me parece pertinente que haya consecuencias para el mismo sistema, sean más severas de lo que hay hoy día. Y finalmente, me parece tremendamente reflexionar en relación a lo que estamos haciendo hoy día. No podemos seguir aumentando recursos del Estado sin cambiar la forma que se haga la salud en nuestro país. Tenemos un aumento significativo del presupuesto, no me voy a referir a eso, a pesar que tengo los datos, se los puedo hacer llegar. El presupuesto no se traduce en las mejorías para la ciudadanía. Queremos seguir invirtiendo dinero en el sistema público de salud sin lograr el objetivo esperado de la atención oportuna. Señor presidente, señores senadores, señores diputados, creo que es fundamental que cualquier decisión que se tome en este edificio, en esta comisión, se piense en las personas y no sigamos haciendo más de lo mismo, porque sabemos que las personas no pueden seguir esperando en salud. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Paula Daza. Sí, nos gustaría efectivamente que, aparte de poder hacernos llegar, tenemos la presentación, la vamos a hacer circular, pero no sería de gran utilidad si las propuestas de indicaciones pudiera hacerlas llegar justamente a la comisión. Eso sería también muy útil para nosotros, porque podríamos abrir un periodo especial para que algunos senadores podamos patrocinarla, algunas requerirán patrocinio al Ejecutivo, otras no, pero ciertamente para iniciar una discusión cuando comience la votación. Gracias, doctora. Ahora vamos a dejar con la palabra al doctor Álvaro Erazo, también exministro de Salud. Gracias, Álvaro, por estar acá presente. Bueno, muchas gracias a los miembros de la Comisión de Salud, al presidente de la Comisión, a quienes están hoy día acá presentes. Decirles que este sistema de priorización de determinadas intervenciones sanitarias tiene un antecedente que es el seguro catastrófico, ¿no? Y si ustedes ven la lámina, el slide, da cuenta de que el año 96, yo casualmente era subsecretario de Salud en esa época, ya había un seguro catastrófico en FONASA, porque no había auge. Y una de las formas que se pretendía justamente darle cobertura, protección financiera a estas enfermedades de mayor complejidad, como eran las cardiopatías complejas, la neurocirugía, los trasplantes renales, era a través de esta modalidad que se pensó desde FONASA en un seguro catastrófico. Por ende, solo como referencia, después vino el auge, que ha sido ampliamente valorado, también súper criticado, y hay estudios que demuestran que las coberturas no alcanzan, pero yo diría, yo fui director de FONASA cuando nos tocó echar a andar el auge. Si tuviera que volver a hacer una política pública, haría nuevamente el auge, de lo que no me estoy para nada arrepentido, porque es un modelo que efectivamente ha ido estableciendo progresivamente garantías, más allá de sus deficiencias, por supuesto. ¿Qué es lo complejo en este proyecto de ley y en todos los proyectos de ley que Salud tiene? La priorización. Hay que decirlo que en el marco político esta priorización no estaba dirigido, no está dirigido a los más vulnerables,
a los más carentes de recursos, a los más necesitados, a un segmento de la clase media, a ese ancho mundo de la clase media, los que muchas veces no tienen los subsidios, no son focalizados para la ayuda o la intervención social, sino que están muchas veces en condiciones de poder optar a una modalidad como es la libre elección, y con un empujoncito que le da FONASA, con una ayuda que le da FONASA, pueden optar por el FONASA y sentirse que ese recurso que necesitaban para no caer en el bingo, efectivamente logran acceder a este sistema. Vale decir, apoyado en una modalidad de la libre elección, bajo esa lógica de copagos, se logran beneficios para muchas enfermedades, porque aquí hay deducibles, ¿no es cierto?, que pueden ser cubiertos con un apoyo del Estado, una bonificación, con un aporte de las personas. Y yo creo que esa definición conceptual que está planteada acá me parece que es un gran aporte a lo que tiene que desarrollar FONASA en adelante. Pero digámoslo claramente, cuando la priorización no tiene que ver con índices de vulnerabilidad, no tiene que ver con riesgo social, es indudable que los criterios de la priorización son complejos. Es también importante decir cuando la priorización no es en función de la carga de enfermedad, no es en función de la demanda del punto de vista epidemiológico de las necesidades sanitarias, aunque en el articulado dice necesidad sanitaria y lista de espera. Vale decir, hay una mirada desde la demanda. Creo que hay que hacer un ejercicio mucho más riguroso del punto de vista de quien hace ese ejercicio, porque no todas las metodologías nos van a servir, por así decir, de manera similar. En este caso hay que hacer un esfuerzo adicional. Y mi recomendación, como indicación, es que se pueda poner mayor énfasis en que la lógica de la priorización no debiera ser la misma lógica con la que habitualmente trabajamos. Y hay un punto que a mí me parece esencial, que está esbozado, pero creo que es parte de la discusión. La manera como ingresan las personas acá, si bien es cierto, se habla de un listado de prestaciones, va a ser también individual, porque no estamos hablando de carga de enfermedad. Entonces, la manera como se hace la selección de estas personas, es muy importante darle una trazabilidad y entregarle esa responsabilidad para el seguimiento de los casos, que ha sido uno de los problemas que el auge tiene. De tal manera que yo diría que el problema de la identificación, de la calificación social y particularmente, si bien es cierto, se incorpora el grupo A, también tener en consideración de que la modalidad de libre elección va a ser un complemento con beneficios adicionales a lo que tiene la libre elección, puede ser un buen preámbulo para ir ampliando la capacidad de oferta que FONASA tiene. Creo también que los prestadores en este caso tienen que hacer un esfuerzo adicional, mirado desde la oferta, porque aquí nada se ha dicho de la posibilidad, con buenos resultados que se han tenido con los GRD. Y yo creo que hacer una licitación o elegir prestadores, si bien es cierto en el proyecto de ley dice nosotros vamos a partir con la línea de base con los prestadores que ya existen, pero estamos hablando de muchas prestaciones que nos están dándose adecuadamente y probablemente el impacto que va a tener respecto a una buena gestión de mejorar los precios hace recomendable que en el proyecto de ley se incorpore la lógica de los GRD, que en el caso de la libre elección son los PAD y que son una muy buena oferta. O sea, incluso me atrevería a decir que podrían ser nuevos PAD y GRD para hacer esta oferta más potente desde el punto de vista de los precios y el acceso que pueda tener la población a este beneficio en el caso de los de modalidad de libre elección. Hay otro tema que
me parece importante es el seguimiento de estos casos. La libre elección, uno de los problemas que tiene es que la persona entra, se atiende y se resuelve. De hecho, el proyecto inicialmente hablaba de intervenciones quirúrgicas. Muchos de estos casos no siempre van a ser quirúrgicos, van a haber tratamiento oncológico, van a haber fármacos que la persona requiera y por ende poder construir, por así decir, la base de la población, y eso debiera quedar en el proyecto de ley, hacer un adecuado seguimiento me parece que es súper necesario porque este es un segmento poblacional que nos va a acompañar desde el punto de vista sanitario como no lo hubiéramos esperado antes. Mucha de esta gente es gente que se atiende en la libre elección, que entra a comprar una prestación y después desaparece. Desde el punto de vista sanitario es necesario tenerla mucho más adherida desde el punto de vista de la información. Así que ese otro punto que yo sugiero puede hacerse. Y lo otro que me parece importante también es el problema de fármacos. Aquí hay muchas de las patologías o problemas de dificultad de acceso por razones financieras, económicas, que tienen que ver con fármacos de alto costo. Entonces, en este proyecto de ley debiera quedar establecido una dimensión, un dimensionamiento o una identificación, o por lo menos una definición más clara respecto a una mejor regulación o una mejor capacidad de negociación que FONASA puede tener con los medicamentos que están en esta categoría de población que cae en una condición de carencia de atención. Y por último, yo diría que la responsabilidad del Ministerio, del punto de vista de priorización, del punto de vista normativo, obliga a tener un consejo técnico especial. Porque si yo voy a replicar la lógica, por ejemplo, con el GRADE, o sea, claramente muchas de estas patologías no van a caber en la lógica de priorización habitual. ¿Ah? No quiero decir que no haya que priorizar técnicamente, pero debe haber una, por así decir, definición mucho más identificatoria del sistema que nos permita hacer una priorización distinta a la que se está haciendo en el auge, o si no, por supuesto, van a caer en el auge. Y eso no está tampoco en el documento. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor Erazo. También yo voy a pedirle, también tal cual le pedimos a la doctora Paula Daza, si es posible, tenemos la presentación, la vamos a hacer circular, pero sería útil tener una propuesta de indicaciones en los términos que se ha planteado. Yo creo que están bastante consistentes, porque yo creo que hoy día tenemos un acuerdo en términos de cómo tenemos que enfrentar la larga lista de espera y cómo resolverla. Entonces, yo creo que sería útil si pudiera efectivamente acompañarnos estas propuestas de indicaciones. Ahora quisiera dejar con la palabra al ex subsecretario de Salud de la actual administración, el doctor Fernando Arao. Fernando. Muchas gracias, presidente. Senadores, senadoras, diputados y diputadas, es un gusto estar aquí después de... La última vez creo que estuve hace un año atrás, más o menos. Así que estoy muy agradecido también compartir esta mesa con parte también del comité de expertos que estamos hoy día trabajando a propósito del mandato de la Comisión de Salud del Senado. Con respecto a esta situación, yo creo que primero, lo han dicho anteriormente mis colegas, me parece que es muy importante que el principal problema del sistema sanitario que tenemos hoy en día y que es bastante estructural en el tiempo, pero luego de la pandemia y la nueva atención se reagudiza, son los tiempos de espera y el acceso que tiene sobre todo en el sector público de salud. Y eso ha pasado en todos los sistemas de salud del mundo
y ha significado esfuerzos adicionales de los países, de los sistemas de salud, para poder responder a la no atención o a los cuidados que fueron postergados producto de la pandemia. Pero que a nosotros nos afecta más porque además tenemos un problema estructural desde décadas, que se solucionó en algunas patologías, haciendo lo que decía el doctor Erazo, ¿no es cierto?, la reforma del GESO, del auge, para darle más prioridad y garantías por ley a cierto grupo de patologías. Sin lugar a dudas, esto se ha afectado. Y hoy día yo creo que es muy importante, después de muchas conversas, es que el sistema de salud reaccione de una manera también para apuntar a este problema que es bastante estructural y que dice relación con que la demanda de cuidados, de atenciones sanitarias, de cuidados médicos o quirúrgicos, por ejemplo, no da abasto con la cantidad de oferta que está teniendo el sistema en su conjunto. Y es por eso que es importante que, en este caso, el seguro público dé una respuesta. Y en este sentido que hay una propuesta, ¿no es cierto?, de avanzar en crear un sistema de acceso priorizado, ¿no?, que yo creo que tiene una gracia, y se lo quiero decir así, me parece que es muy importante porque genera un instrumento que no existe hasta el día de hoy, de manera sustentable por ley y de aquí en adelante, que es generar, ¿no es cierto?, un sistema que tiene un presupuesto, identificado la ley de presupuesto, en donde se va a poder utilizar para poder atender enfermedades, pacientes que estén en lista de espera y que están siendo priorizados. Esto me parece interesante porque nosotros, por ejemplo, cuando a mí me tocó ser subsecretario de redes asistenciales, tuvimos un fondo extraordinario producto de la pandemia que venía de la administración anterior de 120.000 millones de pesos para listas de espera. Pero esto es algo que se tiene que discutir un poco de año a año y se busca de alguna manera cómo FONASA administra estos recursos para poder llegar a las prestaciones que los pacientes requieren. A mí me parece que este sistema es interesante en dos medidas. Primero, porque hay pacientes de FONASA que tienen la capacidad de elegir, ¿no es cierto?, a través de la modalidad de libre elección, y se podrá financiar con topes para ciertas patologías que yo me imagino que son las que aprietan hoy día al sistema, como las prótesis total de rodilla o algunas prestaciones oncológicas que no están cubiertas por el GES. Pero, sin embargo, no hay que desconocer que esto también, presidente, tiene que ir a las personas que tampoco tienen capacidad de pago, o de copagos, mejor dicho, como las personas que están en lista de espera. Y en este sentido, me parece que es muy importante, independiente que el presupuesto hoy día puede ser mucho o poco, crea un espacio para que de manera sistemática puedan las distintas administraciones ir aumentándolo para hacer el gasto más eficiente y llegar a los pacientes que hoy día lo requieren y que, por supuesto, que deben ser priorizados. En este sentido, tendría una sola recomendación, y se los quiero decir así. Nosotros, a mí me queda muy claro que el sistema de salud público y en particular los hospitales de la red, estoy hablando de los más de 218 hospitales de la red, tienen capacidad ociosa. Es decir, tienen instalaciones que tienen habilitación de pabellones, máquinas de anestesia, tienen insumos, tienen una infraestructura que se ha invertido mucho y que lamentablemente tenemos los días sábados, domingos, incluso durante las tardes, y eso no está haciendo en uso. Entonces me parece que es importante que este nuevo sistema de atención priorizada también contemple mecanismos para que el Fondo Nacional de Salud pueda utilizar esa capacidad ociosa para poder atender pacientes. El diputado Lilayú, que lo sabe muy bien de su región de Osorno, por ejemplo, en muchas regiones del país, la limitante de clínicas privadas con convenios con FONASA básicamente se concentran en la región metropolitana, pero hay pocas en regiones. ¿Sí? Digámoslo, pero resulta que tenemos hoy día más de 650 pabellones de Arica a Punta Arenas que no están siendo utilizados los fines de semana necesariamente o sistemáticamente en el tiempo. Entonces creo que sería interesante como una propuesta para mejorar, porque no lo vi en las indicaciones, de que se habilitara o que se permitiera al Fondo Nacional de Salud utilizar estos mecanismos para compra a la modalidad libre elección o a las clínicas privadas que tengan para los pacientes que están en lista de espera, pero también para poder utilizar la capacidad ociosa en donde no tienen hoy día financiamiento para necesariamente operar, como por ejemplo los fines de semana o durante las tardes, porque a veces no existe el personal, no están los cargos disponibles, distintas razones. Me parece que eso puede ser una solución que también es más cercana
a cada una de las regiones, porque significa que a los hospitales no solamente de alta complejidad, sino que son de mediana y baja complejidad, se podrían utilizar estos recursos para aumentar el número de atenciones más cerca de los territorios. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Fernando. También les quiero pedir, doctor, que nos puedan entregar justamente o enviar estos elementos que puedan ser clave para elaborar las indicaciones o un trabajo de indicaciones. Y yo diría que sería esencial poder, en las presentaciones que vienen, poder discutir cuáles son los criterios de priorización. Porque yo diría que el tema más bien de fondo que se nos viene por delante. Y yo comparto que hay que eficientar la red, porque efectivamente tenemos que utilizar la capacidad ociosa que hoy día tiene el sector público para los efectos también abocarse también desde los propios hospitales que están en la red pública para poder colaborar justamente en la resolución de listas de espera, como se hizo en su momento durante el gobierno del presidente Piñera, con un estímulo adicional para los propios funcionarios. ¿Una sugerencia? Sí. Senador. Sugerir para la siguiente exposición y también los que ya expusieron que puedan aludir al monto del deducible, estimado. Bien. Porque creo que es un punto delicado para el acceso, sobre todo en los grupos más bajos de FONASA. Entonces, en la modalidad de dirección, obviamente. Y dos, respecto también a lo que usted ha dicho, presidente, la priorización, sobre todo pensando que ayer nos dio un dato muy fuerte el Ministerio de Salud que yo inquirí en su momento, que es que hoy día a sociedades médicas que dan compra o venta de servicios dentro de los hospitales se están pagando 309.000 millones de pesos. Estamos hablando, según el director de FONASA, el 25% del gasto de los servicios. Ojo, Complejo. Ojo. Sigamos. Nos gustaría dar la palabra a don Pablo Eguiguren, del Instituto de Libertad y Desarrollo. Pablo. Vamos a partir de nuevo. Saludar a los senadores, a los diputados y a la diputada. Muchas gracias por la invitación. Lo que voy a presentar yo es un breve diagnóstico, el objetivo del proyecto de ley y algunas sugerencias de mejora para terminar con un par de conclusiones y voy a tratar de hacerme cargo de las que decía el senador Castro por su intermedio, presidente. Siguiente, por favor. Este proyecto de ley nace por una situación real, que es que los usuarios de FONASA en MLE tienen una cobertura promedio del 38% de los gastos de salud. Eso es lo que llevó al actual gobierno a crear la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, y eso es lo que pretendía solucionar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. Es decir, que todos los beneficiarios de FONASA pudieran acudir a MLE con una cobertura financiera conocida y un monto máximo a pagar para ciertas prestaciones que fueran priorizadas. Y esto obviamente tenía el objetivo de descomprimir, de fortalecer la colaboración pública o privada para descomprimir las listas de espera en salud. Siguiente, por favor. Aquí no me voy a extender mucho, pero la doctora Daza algo ya dijo. Tenemos 2,5 millones de personas en lista de espera. Una cosa que a mí me parece que sí es preocupante y que debiera ser tocado en estos temas es que en el primer trimestre de este año se quebró una tendencia a la baja de las listas de espera en términos de los tiempos de espera, que es el compromiso del presidente Boric que hizo en su cuenta pública del año 2023. Eso lamentablemente se quebró esa tendencia, vamos a tener que estar atentos a cómo sigue eso en los próximos meses. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Asegurar legalmente la existencia, como decía el doctor Arao, de recursos permanentes para la gestión de listas de espera. Esto actualmente se ha negociado año a año por presupuesto y el 50% de los recursos destinados iría a este fin. Y el restante 50% iría a asegurar recursos para que en ciertas prestaciones
los usuarios de MLE tengan un copago conocido. Siguiente, por favor. El problema de esto es que estamos tratando de resolver el problema de las listas de espera con más recursos. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años. Ese es el gráfico que muestra el incremento del gasto real en salud entre el año 2003 y 2022. Los números han seguido al alza, incluso después de la pandemia. Eso es una alza de 5 veces en términos reales. Y sabemos que eso no ha significado mejora en las listas de espera. Siguiente, por favor. Y el diagnóstico de esto, lo han comentado quienes me han antecedido en la palabra, es conocido. Tenemos hospitales que no funcionan a plena capacidad. Ahí hay distintos estudios, uno que hice yo mismo para el año 2019, que se podrían haber logrado 260.000 egresos adicionales con los mismos insumos que tenemos ahora. Uno de la Universidad de San Sebastián, elaborado por Carolina Velasco, respecto al no uso de pabellones quirúrgicos por no tener equipamiento personal, y el ya clásico estudio de la Comisión Nacional de Productividad. Esto lo sabemos. Lo que no sabemos, y por favor pasar a la siguiente, o no hemos abordado, no es que no lo sepamos, es algo que una comisión que convocó la misma Comisión de Salud del Senado hizo ver de manera muy elocuente, en la cual participaron varios de los que están hoy día presentes, como el doctor Arao, la doctora Daza, Carolina Velasco, que necesitamos mejorar el régimen de cómo funcionan los funcionarios de salud en los hospitales. Ahí dejé dos frases de ese informe. Se necesita que el personal de salud cuente con los directores cuenten con todas las herramientas para direccionar la actividad hospitalaria, y requieren también una compensación salarial y una carrera acorde a sus necesidades. La siguiente, por favor. Voy a avanzar un poco más rápido para llegar directamente al proyecto, pero aquí hay dos datos que me parecen muy relevantes. Estos son lo que han durado los directores de servicios de salud a 3 meses de asumir un nuevo gobierno. Como podrán ver, el rodar de cabezas de los servicios de salud una vez que asume un nuevo gobierno es instantáneo. Eso ha sido desde que estos son personas ADP, y esto basado en gobiernos de Piñera y en los gobiernos de la expresidenta Bachelet y el actual presidente Boric. Si bien en el caso del presidente Boric es destacable que ha sido bastante menor, igual prácticamente la mitad de las personas no dura ni siquiera 3 meses. Y así como vemos mucha movilidad en cuanto a los directores de los servicios de salud, pasa lo mismo con los hospitales. Esos son segundo nivel jerárquico, así que no tengo esos mismos datos, pero vemos la siguiente, por favor. Una inamovilidad muy grande en el personal de salud, y sabemos que los hospitales no funcionan y los servicios de salud no funcionan tan bien como uno quisiera. Pero ahí de los 178.000 funcionarios de los servicios de salud, en los últimos 6 años solamente se han despedido por mala evaluación a 34 personas. Eso es menos de 5 personas por año, son 0,03 despidos por cada 1.000 funcionarios. Claramente ahí tenemos un problema que, volviendo la siguiente, por favor, al proyecto de ley, es algo que esto no mejora. Entonces, si vamos a ocupar más recursos para solucionar las listas de espera, tenemos que ver bien cómo lo usamos de manera que efectivamente no caigan en un saco roto, poder aumentar la productividad y poder, que es lo que todos queremos, dar una atención oportuna a las personas. Siguiente, por favor. Si uno compara el proyecto de ley aprobado por la Cámara y las indicaciones del Ejecutivo, la verdad es que la gran diferencia es que se instala este sistema de atención prioritaria, que yo creo que es un paso adelante para las personas. Sin embargo, si es que no se resuelven estos otros problemas, puede que sea totalmente inefectivo lograr ese objetivo.
Y quisiera detenerme en las cosas que yo creo que se pueden mejorar de este proyecto. Siguiente, por favor. Primero, ya se comentaba anteriormente, no queda claro que estos sean convenios, o sea, no queda claro que sean licitaciones, como sí buscaba el proyecto de ley aprobado en la Cámara. Creo que es fundamental que esto se haga vía licitaciones, que sea de la manera más transparente posible y que tenga todas las herramientas necesarias, sea GRD u otra, para asegurar que estas prestaciones sean otorgadas de manera eficiente, de la manera más eficiente posible. Segundo, se hablaba de priorización de las prestaciones, pero hay algo que yo creo que no queda suficientemente claro en el proyecto, que es 2 personas que están en una lista de espera, que están en la misma lista de espera, por espera del mismo tratamiento, ¿cómo se va a discriminar a quién se atiende y a quién no se atiende cuando no tengamos plata o cuando esté ese último recurso disponible? Creo que se deja un reglamento y eso puede abrir puertas a arbitrariedades y eso creo que es una puerta que no debiéramos abrir. A todas las personas se les debería tratar de igual manera o al menos de la manera más transparente posible. Siguiente, por favor. Creo que se debiera evaluar la conveniencia de incluir en el sistema de MLE a FONASA A. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados sí contemplaba esto, estaba abierto a todos los tramos. Esto es relevante porque 1 de cada 5 personas de FONASA, de beneficiarios de FONASA, son de FONASA A y quedarían excluidos de esto en términos de lista de espera, que es lo que se pretende resolver. Son el 11% de las listas GES, del 18% de las intervenciones quirúrgicas no GES y más del 20% de las consultas especialistas. Yo entiendo que aquí hay un problema o un eventual problema por gente que esté en FONASA A y que no corresponda, pero la ley corta que ustedes mismos aprobaron hace poco le da la atribución al FONASA para reclasificar de oficio a los usuarios y así evitar abusos. Además, creo que hay que tener ojo con la focalización del gasto público, algo a lo que se refería también de manera distinta el senador Castro. Actualmente en FONASA D y crecientemente, si es que seguimos viendo lo que ha pasado en los últimos meses, va a llegar gente que tiene muchos recursos y el copago está anclado no en los ingresos familiares, como lo hacía el proyecto aprobado por la Cámara, sino que por el ingreso mínimo. Entonces podemos tener gente del 1% más rico de la población que esté pagando 3 sueldos mínimos, es decir, 1,5 millones de pesos por una prestación y eventualmente podría ser un esfuerzo mayor y eso liberaría recursos para que otras personas pudieran acceder y eso también liberaría recursos para quizás las personas de menores ingresos pudieran tener un copago diferenciado, tal como lo tiene la ley, pero hacer unos escalones más pronunciados. Finalmente, no me queda claro, algo comentaba también el doctor Erazo, cómo esto se va a coordinar con la modalidad de cobertura complementaria también recientemente aprobada por ustedes. Con esto van a quedar MLE, MAI, sistema de atención priorizado, distintos mecanismos dentro de FONASA, entonces no es claro cómo eso se va a terminar coordinando. Siguiente, por favor. Ahí estamos bien. Ya para terminar, creo que es importante atender bien la distribución de recursos. Aquí se está dejando 50% para listas de espera, 50% para MLE, pero tenemos que tener claro si estos recursos van a sustituir los recursos que anteriormente se han dado como plan de productividad quirúrgica, que buscaban lo mismo, tratar de disminuir las listas de espera. En los últimos años se han entregado 28.000 millones de pesos para esto y el actual proyecto está entregando montos menores, pero esos montos menores son complementarios o sustituyen los recursos que se están ocupando para estos fines. Finalmente, siguiente, y con esto concluyo, creo que la versión aprobada del proyecto de ley aprobado por la Cámara era un mejor instrumento para asegurar que los afiliados de FONASA tuvieran una cobertura conocida y más oportuna de sus
problemas de salud. Eso redundaría en menores listas de espera. Sin embargo, creo que la indicación del Ejecutivo es útil para lograr el objetivo, aunque es necesario precisar algunos elementos, fundamentalmente que esto se haga vía licitación, evitar arbitrariedades entre atenciones de clientes, o sea, de afiliados y pacientes, y resguardar que esté una asociación más fuerte público-privada, y este hecho de dividir la plata en 50% para un lado y otro, obviamente hace menos fuerte esa asociación. Y creo que es fundamental, ahí me tomo las palabras de la doctora Daza, no perder de vista que resolver las listas de espera significa no solamente más recursos, sino cambios de incentivo a cómo funciona FONASA y los hospitales del Estado. Y por eso creo que aquí hay una oportunidad y una tarea pendiente. La oportunidad la tiene el mismo Congreso, en el sentido de transformar a FONASA en un real asegurador que exija la atención oportuna de sus afiliados. Y digo que es una oportunidad porque el proyecto de ley de la ley corta obliga a que ustedes tramiten una modernización de FONASA, y algunos de los elementos que comenté ahora pueden ser parte de ese proyecto. Y creo que hay una tarea pendiente porque ni este proyecto ni ninguno de los que vienen en carpeta en la agenda que ha promovido el senador Chaguán y el senador Castro se hacen cargo de cómo exigir más productividad a los hospitales del Estado, pese al alto consenso que hay respecto a ese tema. Eso sería mi presentación y mandaremos las indicaciones pertinentes como han solicitado. Muchas gracias. Muchas gracias. También recordar que esa materia requiere de iniciativa exclusiva, porque se requiere una iniciativa del Ejecutivo y efectivamente hay que hacerse cargo de aquello, coincido. Vamos a dejar ahora con la palabra a Clínicas de Chile. Javier Fuenzalida. Javier Fuenzalida para que nos pueda exponer, y finalmente vamos a avanzar con Carolina Velasco. Vamos a dejar vamos a dejar al senador Gaona. Mientras tanto, vamos a ir a votar, porque estamos en sesión de sala en paralelo, y volvemos inmediatamente. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, presidente. Está bien. Bueno. Bien. Bueno, les explico. Estamos en una sesión especial. Yo acabo de votar, así que ahora es el turno de los demás senadores. Así es que continuamos ahora, entiendo que con la exposición de don Javier Fuenzalida. Adelante, don Javier. Gracias, presidente, y gracias por la invitación. Yo la verdad que no habíamos previsto que siempre los tiempos son breves en este contexto, y por lo mismo tenemos una presentación más larga que dejamos incorporada a la comisión, y esta presentación es muy breve, que vamos a atacar directamente el punto, y en concreto quiero partir haciendo una declaración. Nosotros desde Clínicas de Chile la verdad que abrazamos y vemos con muy buenos ojos cualquier iniciativa que fomente la complementariedad público-privada, y creemos que esta iniciativa lo hace. Ahora, tenemos observaciones sobre ella también, y en ese contexto me quiero colgar sin haber conocido la presentación de la doctora Daza. La verdad que me interpreta plenamente y nos interpreta plenamente a nosotros. Creemos que esto ha dormido demasiado tiempo, y es por eso que, aunque quiero gastar un segundo en eso, agradecer al Congreso que esta iniciativa la releve, porque al final del día es una instancia que nos importa mucho. Nosotros desde Clínicas de Chile no somos expertos en seguro, somos expertos en prestaciones, ¿no? Evidentemente. Y por tanto, mi presentación está basada básicamente en cómo esto debe llevarse adelante según nuestra observación, y tenemos algunos bemoles haciendo ese hincapié de que desde la filosofía estamos absolutamente de acuerdo en esta instancia que fortalezca la complementariedad pública-privada. Esa es la primera iniciativa. Ahora, solo un acápite menor. Nosotros, y ahí haciéndome un poco cargo de lo que, por su intermedio, señor presidente, lo que decía el ex subsecretario Arauz, nosotros somos hoy día prestadores que atendemos principalmente al mundo FONASA, ¿ya? El 53% de las prestaciones que nosotros damos hoy día son de pacientes de FONASA, y si uno va a regiones, ese número sube al 65%, 60-65%. Y en esa consideración, lo que sí hay una diferencia importante es que
Esas prestaciones son principalmente ambulatorias y efectivamente, y ahí tiene mucha razón el ex subsecretario, ciertamente a nivel de complejidad mayor ese número baja importantemente y lo cierto es que tenemos un número que nos pega como espada de Damocles acá, que es la pandemia. Nosotros llegamos a aportar el 40% de las camas críticas en el momento de la pandemia y hoy día en listas de espera no somos el 20%. Y en esa conclusión hay una tarea pendiente ahí que efectivamente cualquier iniciativa que ayude a que nos podamos hacer cargo de mejor forma en eso, creemos que es una buena iniciativa. Dicho eso, tenemos algunas observaciones respecto a eso, ¿no? El primer lugar, el que, ya lo dije, la complementariedad para nosotros es fundamental. Estoy muy de acuerdo que el dividir esto en segmentos distintos no ayuda a aquello, ¿no? Y por tanto, aunque no lo tenía en mi presentación, creo que para nosotros es evidente que debe ser de concurso abierto y público y en esa consideración que actores públicos y privados puedan participar para poder hacerse cargo del problema, porque la evidencia es que hoy día hay 2,5 millones de personas esperando por tratamiento, 350.000 operaciones que están en espera y por tanto creo que faltan manos más que sobrar. Tenemos alguna observación respecto al primer punto que parece de soslayo. Entendemos que esto no está dicho en el texto, pero nos parece que debe ser voluntario, ¿no? Insisto, nosotros desde el punto de vista prestador queremos abordar esto, estamos súper disponibles, pero es evidente que una modalidad de libre elección permite a los prestadores adquirir voluntariamente aquello. Sé que puede parecer un tema de contexto, pero me interesa dejarlo relevado, es parte de mi función gremial, decirlo así, y tener la libertad de los prestadores de poder participar en eso o no. Creemos que hay alguna disquisición respecto a si el modelo es modalidad de libre elección u otro. Nuestra lectura es que debería ser modalidad de libre elección y creemos que así se debería adscribir aquello, para decirlo muy claramente. Y en ese contexto, y entrar de lleno a la operación del sistema, insisto, más allá de la filosofía que lo mueve, creemos que acá hay que dar una discusión de fondo respecto a los aranceles, que es una discusión ingrata. ¿Ya? Sé que es ingrata y árida, pero es indispensable de resolver, porque si no es letra muerta en ese contexto. Podemos tener una buena idea, un buen seguro, una buena instancia, pero si finalmente, y quiero hacerme cargo de aquello, si FONASA reajusta sus valores, ni siquiera al promedio del IPC por año, evidentemente uno tiene un salto mayor en poder ver que puede tener la voluntad, pero no tiene las herramientas para poder hacerse cargo de eso. Hay ejemplos concretos, yo traigo uno aquí, pero hay cientos de ejemplos que muestran esa diferencia importante de los aranceles y en esa consecuencia nosotros hemos establecido que cualquier reajuste, función o establecimiento de precios de cualquier condición debe ser establecida a través de mecanismos técnicos pertinentes. Me escapo de esta presentación en particular, pero a propósito del proyecto de reforma que esperamos y entiendo que se está auspiciando de parte del Congreso para estos efectos, ciertamente debe haber algún estamento técnico que permita esa discusión con altura de mira. ¿Bien? Los aranceles, por tanto, como titular, nos parece un aspecto fundamental a resolver. Luego, y a propósito de lo que decía mi antecesor, para poder contar con esta red abierta de prestadores y suficientemente diversa, creemos que debe ser vía licitación abierta y pública, y en esa consideración todos aquellos que quieran participar y hacerse cargo de la lista o de la condicionante deben estar invitados a aquello. Poner cortapisas ahí me parece que no es correcto, y en esa consideración, insisto, la voluntad del mundo prestador privado es participar activamente en la resolución de los problemas sanitarios del país. Ya lo dije en parte, quiero ir a lo siguiente. Hay un punto importante sí que nos interesa soslayar, que no queremos soslayar, que tiene que ver con que cualquier procedimiento que se implemente en la aplicación de aquello, creemos que, y perdonen que lo pase así, porque ha sido parte de la discusión de la misma Comisión del Senado, yo he estado muchas veces acá hablando de las deudas del sistema, nos parece que debe resolverse de tal forma que no incremente las deudas del sistema, ¿no? Hoy día nosotros tenemos un sistema prestador que está altamente, al que le deben mucho, nos deben mucho, el seguro público y el seguro privado. Yo siempre he hecho un reconocimiento que el seguro público en esta administración ha hecho un esfuerzo importante en ir resolviendo aquello y ha mejorado sus tiempos, pero la verdad que nosotros como desde el mundo prestador estamos indefectiblemente asociados a esa deuda que ha aumentado y en esa consecuencia nos parece que es muy importante que cualquier garantía o indicación que se lleve adelante respecto a esto considere
los niveles de endeudamiento que nosotros ya tenemos, ¿ya? Sé que esto puede parecer muy pedestre y práctico, pero la verdad que hace que los sistemas puedan ser efectivos y volar para que lleven a efecto. Básicamente esas son las observaciones que tenemos. Estamos a disposición del Congreso, como siempre, en aportar. Esta presentación es más breve porque yo me había previsto que por el orden de prelación iba a llegar al final y siempre se alargan un poco las otras presentaciones, pero dejamos una más larga y estamos a disposición de los equipos técnicos para aportar data e información importante para que la discusión se dé con esa altura de miras, con la información en la aplicación del modelo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, don Javier, presidente de la Asociación de Clínicas. Y entonces, sin pausa, comenzamos con la presentación entonces de la académica de la Universidad San Sebastián, la señora Carolina Velasco. Carolina, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos los senadores, diputados, parlamentarios en general y a las demás autoridades, exautoridades presentes. Y gracias por la invitación. Voy a dividir mi presentación en 3 partes. La primera tiene que ver un contexto mínimo del rol de los seguros y algunos datos también nuevos que pueden ser interesantes para ustedes. 2, la relación entre las listas de espera, que obviamente este proyecto es algo que quiere también abordar. Y finalmente algunas recomendaciones. Gracias. En primer lugar, y respecto al rol de los seguros y FONASA, voy a pasar muy rápido, en general los seguros surgen porque hay incertidumbre, ¿cierto? Se agrupan varias personas que juntan sus recursos y en el momento que a alguien le ocurre un evento catastrófico, se usan esos recursos. Y con eso eliminan la incertidumbre y las personas mejoran su bienestar. Yo puedo vivir tranquilo si sé que voy a poder cubrir, ¿cierto?, los recursos necesarios cuando tengo un evento catastrófico, sobre todo de salud. Pero tenemos un problema, voy a referirme ahora a FONASA, porque también lo tenemos en los demás sectores de salud de Chile, pero respecto a FONASA tenemos un problema porque no hemos logrado reducir la incertidumbre. Primero porque no hay tiempos de espera para todo lo que no sea GES, por eso es que tenemos estas listas de espera y es uno de los problemas que estamos intentando abordar. Segundo, porque puede que se incumplan estas garantías y la verdad es que no hay consecuencias. No solo no existen límites, sino que los que existen límites tampoco a veces se cumplen. Las personas tampoco tienen dónde ir a reclamar, sobre todo lo no GES, ¿cierto? La superintendencia ahí no tiene potestades y no hay dónde más ir. Tampoco las tiene FONASA en lo no GES. Y tampoco tenemos un límite al gasto, ¿cierto? No hay un máximo gasto en FONASA. Uno puede terminar yendo a la libre elección en los no GES, ¿cierto?, y terminar pagando altos copagos. Y por eso es que este proyecto tenía ese también objetivo. Cada vez más personas compran seguros complementarios y se sobreaseguran porque no logran, ¿cierto?, ni la ISAPRES ni FONASA cumplir con terminar con esta incertidumbre. Y este proyecto quería ayudar, o quiere, ¿cierto?, ayudar a terminar con ello. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y esto lo quiero mencionar rápidamente. Hemos estado los aquí presentes y ustedes conocen bien este problema. FONASA hoy día no funciona como asegurador, no tiene las herramientas para definir los convenios con los prestadores ni estatales ni menos privados. En la libre elección no hay convenios siquiera. Obviamente cuando se compran camas críticas ahí hay convenios y hay ciertas exigencias, pero en los otros ámbitos no lo hay. En la atención primaria no hay relación entre FONASA y la atención primaria. FONASA no autoriza las licencias médicas. Gran parte del gasto de FONASA no pasa por FONASA. Creo que eso también es importante tenerlo en mente porque viene un proyecto de ley en el cual tenemos que abordar eso también. Pero es importante tenerlo en cuenta para no volver a repetir los mismos, por decirlo así, remedios para la misma enfermedad. ¿En qué sentido? Tenemos hoy día datos de listas de espera. Este es un dato que sacamos hace poco en el Ipsos. Las listas de espera hoy día se han multiplicado, si lo vemos desde el punto de vista GES, en 8 desde el año 2018. 8 veces más de garantías GES no cumplidas. Y hemos pasado de, hace poco no alcanzamos ni los 2 millones en listas de esperas no GES, el año 2017, ya estamos llegando a los 3 millones. O sea, hemos aumentado 1 millón de personas en espera en unos pocos años. ¿Cuál ha sido nuestra receta en general? Ha sido, ¿cierto?, comprar de la misma forma. Pero tenemos un problema en que comprar de la misma forma a las mismas entidades no ha funcionado bien. De hecho, los niveles de productividad, y aquí hay otro gráfico que también usamos en una publicación muy reciente, que nos muestran que no hemos recuperado siquiera los niveles de productividad prepandemia en el sector estatal, ¿cierto?, en los prestadores del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Entonces,
lo dijo el subsecretario, ex subsecretario, lo dijeron quienes me antecedieron también, hay un problema de productividad. Y no pasa solo por poder usar la capacidad cuando no está en horario hábil. Les voy a mostrar inmediatamente un gráfico. Pasa por usarla mejor en horario hábil. Nosotros tenemos hoy día que en horario hábil estamos usando un 60% de los pabellones. De hecho, si usáramos esos pabellones a un nivel de 80-85%, no tendríamos listas de espera quirúrgicas, al menos. Entonces, ahí hay un desafío mayor que no pasa por solo comprar más prestaciones, ya sea a los prestadores estatales en horario inhábil o agregar por fuera cuando estamos, entre comillas, desperdiciando una parte de los recursos. También ahí hay que abordar ese problema más de fondo. Esto solo para respaldar las compras en el horario inhábil dentro del Sistema Nacional de Servicios de Salud, es decir, los propios hospitales han crecido en el tiempo. El año 2023 y 2024 se han intensificado. Obviamente en pandemia estamos en una situación que no fue así, pero los años anteriores también se habían intensificado las compras en horario inhábil. El gráfico lo muestra. Pero la productividad no ha mejorado. Esto obviamente se cayó en pandemia y luego no hemos logrado recuperar siquiera las tasas de uso. Se está muy bien usando nuestros pabellones al 60%. Falta hacer un esfuerzo dentro del propio sistema, ¿cierto?, para reducir estas listas de espera. Concuerdo con quien me antecedió, con Pablo Guiguren, que tenemos que cuidar que no entre un saco donde estamos solamente pagando por otros, digamos, doble pagando quizás por unas mismas atenciones. Eso creo que es importante tenerlo en mente. Y yendo entonces con esto en mente al proyecto y considerando que FONASA hoy día está de alguna manera con falta de atribuciones, me parece que es positivo que el proyecto permita a través de esta nueva modalidad otorgar atribuciones a FONASA para establecer mayores exigencias en los convenios de modalidad de libre elección. Porque hoy día no las hace, no las tiene, ¿cierto? La MLE es un reembolso que se hace directo a los hospitales, salvo las compras por GRD, que han sido un gran avance, como lo mencionaban también. Entonces, es importante, este avance, creo yo, estaba en el proyecto original y se mantiene en este proyecto, pero me genera una duda, que también algo mencionó Pablo, respecto a cómo estos van a conversar. Tal como está este proyecto, hoy día tenemos 5 modalidades de atención en FONASA. Tenemos la modalidad de atención institucional en los prestadores del Estado, la modalidad de libre elección antigua, la actual, digamos, la modalidad de cobertura complementaria recientemente aprobada y 2 sistemas por modalidad de atención priorizada, ¿cierto? Tenemos una para listas de espera y una para los FONASA BCD. Entonces tenemos 5 modalidades de atención ahora en FONASA, 4 de ellas convienen con prestadores privados, MLE, MSC, y las 2 nuevas de sistema priorizado. Esos convenios van a ser los mismos. ¿Se le va a pagar por métodos de pago distintos al mismo prestador para la misma prestación? ¿Vamos a tener mejores métodos de pago? ¿Cómo se va a elegir a esos prestadores? Esos criterios no vienen en este proyecto de ley, tampoco viene, al menos decir que de forma transparente se establecerá mediante un comité, eso tampoco viene. Se le otorga la atribución a FONASA para establecer convenios, me parece muy bien, sobre todo, y creo importante sugerirles también aclarar, que esos convenios y se digan algunos criterios en el proyecto de ley respecto a que también va a exigir consecuencias ante incumplimiento y ciertos estándares, porque algo que se perdió del proyecto original o de algún momento en la Cámara o el Senado es esta obligación de FONASA para establecer estándares, del Ministerio de Salud, para establecer estándares en los NOGES, que por lo demás es una obligación que hoy día está en la ley y no se ha cumplido. Establecer estándares para todas las prestaciones no GES. Eso está hoy día, se supone que es un reglamento que no ha sido dictado. Ahora, dicho eso entonces, de transparentar, digamos, la forma de elección de los prestadores, así como también la forma lo mencionaba Pablo, que antes estaba en el proyecto anterior, que se iba a hacer vía licitación, acá tampoco queda claro, debiera de alguna manera sumarse. Otro aspecto que se podría mejorar creo que es, y aquí me paso a otro tema, y lo solicitaron ustedes previamente, es hablar sobre el deducible. Previamente existió en algún momento del proyecto un límite al gasto anual. Ahora no existe un límite al gasto anual, solo un límite por prestación, pero debiera ser importante y quizás en eso algún esfuerzo de focalización, al menos a las personas de menores recursos, ponerle un tope en el gasto anual, porque puede ser que se queden fuera solo por eso.
Lo otro, y aquí ya lo discutieron bastante, lo dijeron quienes me antecedieron, no hay criterios para la priorización de condiciones. No se habla de criterios, se habla de un estudio que harán las subsecretarías, pero no dice bajo qué criterios se van a seleccionar esas condiciones a ser cubiertas. Creo que es importante abrir esa discusión, no solo porque en el fondo los sistemas que tenemos hoy día son distintos. GES tiene uno, Recarte Soto tiene otro que algunos carecen de transparencia. Sería importante, al menos en este nuevo esquema, digamos, poder tener eso clarificado. Hay una preocupación mayor que quisiera transmitirle que tiene que ver con el alcance de esta nueva modalidad. Hay un 50% de los recursos que se va a destinar a listas de espera y el resto es un recurso permanente para esta nueva modalidad de atención. Si bien todos convenimos que hay que acabar con las listas de espera, estas nunca van a desaparecer si no se abordan los problemas de fondo. Si yo quisiera sugerirle, y esto yo sé que no es iniciativa de ustedes, sino del Ejecutivo, que se pudiera de alguna manera exigir, separar lo que es abordar el stock o el acumulado de listas de espera con un buen sistema de mecanismos de pago y de convenios, y luego de eso empezar con este sistema o la MSC. No sé cómo van a conversar los nuevos sistemas, lo mencionaba Pablo también, pero si pudiésemos de alguna manera resolver fuertemente, abordar lo que es el stock acumulado y luego partir de cero, entre comillas, con un esquema de mejores mecanismos de pago, que no sea, que no digamos, de alguna manera fomente, ¿cierto?, el gasto, como lo es hoy día el pago por servicio en la MLE, y de otra manera algunas bajas productividades en el sistema estatal. Podría también ser bueno hacerlo de esa forma, porque pudiésemos establecer ciertos criterios para quienes hagan cargo de esas listas acumuladas. Ya se mencionó previamente, no hay criterios para elegir a los prestadores, ¿cierto? Eso creo que es importante transparentarlo, ya se habló. Y lo último, ya lo dije también, que tiene que ver con esta obligación legal que tiene el Ministerio en el DFL1 de establecer ciertos estándares, no necesariamente tienen que ser los mismos ni de la misma forma que el GES, pero está la necesidad de en todo lo que es no GES, ¿cierto?, poner ciertos estándares para que las personas se orienten y sepan dónde, qué hacer y hasta dónde pueden exigir, que por lo demás supongo van a estar incorporados en esta nueva modalidad, porque de alguna manera voy a pasar a esa atención cuando se superen ciertos límites también, o uno esperaría que eso estuviese incorporado. Con eso cierro. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Gracias, Carolina. Yo primero quisiera señalar que las presentaciones de ustedes han sido muy ilustrativas respecto a hacia dónde debemos abordar, desde aquellas materias que decían relación con el condicionamiento a la disponibilidad presupuestaria, o los temas que decían relación con la priorización, en la que muchos de ustedes aludieron, ciertamente incorporar también los temas que dicen relación con fármacos, pero quiero contar que respecto a aquello, yo también presido la Comisión de Fármacos 2, que el Gobierno me pidió, después de despachar este proyecto, inmediatamente convocáramos a esa mixta para poder también despacharlo. Así que eso es una materia que va a estar de alguna manera vinculada o relacionada. También están los temas que dicen relación con las oportunidades de mejora de FONASA, las capacidades de negociación del sistema. Están también cómo resolver los temas de stock que hoy día tenemos de lista de espera respecto a lo que viene para adelante. Me parece súper importante los temas que dicen relación con la eficiencia del sector público, que lo han planteado tanto el doctor Fernando Arauz como Pablo y Carolina. Entonces, creo que vamos a darnos, voy a anunciar un plazo adicional de indicaciones para incorporar estas indicaciones que les quiero pedir que ustedes nos ayuden a construirlas. Quiero además excusar al doctor Emilio Santelices, que no podía venir hoy día, pero también va a contribuir también con ideas y propuestas. Como he señalado, vamos a presentar esa indicación. Algunas son de iniciativa exclusiva nuestra, o sea, iniciativa exclusiva del Ejecutivo, otras parlamentarias, pero nosotros vamos a dejarlas presentadas para iniciar una discusión al momento de la votación respectiva. Y vamos a pedir patrocinio al Ejecutivo a aquellas que nos parecen pertinentes. Sacar este proyecto que es tan emblemático, si es que no logramos mover la aguja, no tiene mucho sentido. Entonces creemos que esta es la oportunidad de sacarlo adelante. Senador Castro y luego el diputado de la y el senador Gaona. Sí, presidente, muy breve. Yo creo que
como los integrantes que asisten hoy acá invitados son del Comité de Reforma que asesora el Senado, a mí me hace mucho sentido que si dentro de 45 días más aproximadamente va a ingresar iniciativas del gobierno en materia de lo que fue una parte de ISAPRES, declaración de ingresos y otras más, y FONASA es esencial que sufra cambios y reformas de distintas maneras, que se haga un esfuerzo integrador en cuanto a qué se busca exactamente con este propósito compartido de que se convierta en un seguro público de salud. Pero tiene razón Carolina que la fragmentación en 5 modalidades cuesta entender el foco cuando hay una diversificación tan grande de opciones. De hecho, la MSC ya es un mundo que toma compañías privadas de seguro, ¿verdad?, de segundo piso, por ejemplo. Este es otro mundo, el que estamos discutiendo acá, donde se va a priorizar por no GES y con deducible. Y tenemos una red asistencial que hoy día tiene una productividad muy baja. Entonces, a mí también me hace fuerza que la exigencia de productividad tiene que estar dentro de los parámetros que se exijan acá, porque si no sería muy cómodo legislar para una derivación, simplemente, que puede ser más rápida que el sistema, con un tope de verdad de copago, un deducible y todo lo demás, pero seguimos con un sistema que sigue adormecido. Yo le digo en mi hospital regional de Rancagua, a mí me duele cuando me dicen que el pabellón empieza a las 9. Y empieza a las 9 porque la vuelta larga y que el desayuno, que hay que pasar a esperar que llegue un anestesista a dar un pase por un resfriado, que si se podía o no se corre. Si esas cosas siguen ocurriendo y después de las 2 ya no queda nadie. Ya hay una selección adversa de pacientes. Cuando a las 11, 12 del día hay que entrar a una hernia del núcleo pulposo, un neurocirujano que sabe que son 4 horas, no, porque significa quedarse hasta mucho más allá del horario y esas cosas están. Entonces, yo creo que eso es inevitable, presidente. Además, pero en la reforma de salud que tiene que llegar para el FONASA, ahí hay que poner esto con fuerza. Gracias, y comparto también lo señalado por el doctor y senador Juan Luis Castro. Doctor Ilayú, diputado. Sí. No, más que todo aquí, doctor, está hablando de salud. No, saludar a los distinguidos, yo especialista, la verdad, un honor es estar acá presente y creo que este es un tema súper importante. Tengo algunas dudas, por ejemplo, quiero preguntarle al doctor Erazo, ¿ve usted un problema a largo plazo con el FONASA, que se vaya consolidando como un comprador único o monopsónico y que termine siendo tanto poder en el mercado que los prestadores chicos ya no pueden aportar de forma independiente o privada en el sistema de salud? Es una pregunta voy a hacer la pregunta a todos al tiro y a don Pablo Eguigure también. Parecería que muchos entienden, ¿cierto?, que debe haber más facultades para despedir a los profesionales que hacen mal su trabajo en la salud pública. Yo concuerdo con usted, encuentro que el dato, que no lo sabía, yo encuentro que es vergonzoso, digamos, el dato que usted presentó. Sin embargo, permitir más despidos siempre puede generar problemas importantes de sindicalización. Hay formas más transitorias, la pregunta, para poder permitir mayor flexibilidad de contratación de personal de la salud pública. Yo le digo esto porque yo lo viví. Yo fui jefe de servicio de cirugía, de urgencia, traté de sacar funcionarios que eran malos, borrachos, que se peleaban ahí mismo, cosas graves, y era imposible porque los gremios, y todos sabemos lo que somos médicos, ¿cierto?, son poderosos. Entonces, yo digo que el 99% de nuestros funcionarios, sean médicos y todos, son excelentes. Pero hay un porcentaje que es pequeño que son malos y tienen que irse. Pero lamentablemente se sigue alimentando los malos funcionarios y al final lo que recae en los... recaen en la gente, la mala atención. En un sistema privado, perdone que hay que comparar, ese funcionario no dura mucho tiempo y se va para la casa. Y eso es el problema que tenemos en salud. Y de alguna manera quiero ahí también tocar, y tiene que ver un poco con lo que hizo, la señora Carolina, viene con eso. Sí, a mí me llama la atención, no sabía que era tan grave que el 60%, podríamos solucionar todo este problema si funcionaran los pabellones un 60%. También me tocó vivir como jefe de cirugía, pero hay una cosa perversa.
Claro, en vez de operar 4 vesículas en la mañana, 4 personas enfermas, se operaban 3 o 2 y media, porque poner en la anestesia el scalp duraba media hora, 40 minutos, y al final terminábamos con 2 o 3 pacientes operados, porque efectivamente esos pacientes iban a engrosar las licitaciones, y que eran los mismos médicos. O sea, hay toda una cosa perversa, y ahí hay un problema de gestión. Yo lo he hablado, se lo he dicho a la ministra de Salud, que aquí no es problema de meter más plata, para mí un hoyo negro el servicio de salud, sino que no hay una buena gestión. Evidentemente los directores de hospitales tienen, o los jefes de servicio, tienen que tener realmente una capacidad de gestión y un poder importante para poder echar a andar este 60% que usted dice, si subiéramos 80% solucionábamos el problema. Claramente eso uno lo ve. Y yo le quiero decir, y usted también me llama mucho la atención y quiero dejarlo acá, yo leí atentamente el trabajo que ustedes hicieron en la Universidad de San Sebastián. Lo encuentro tremendo, y cuando hablamos de la gente que se está muriendo, las mujeres sobre todo en su trabajo, ¿cierto? Personas de cánceres, que aumentó mucho, ¿cierto? Y usted dice, la gente que no es GES, ¿a quién reclama? Yo le quiero decir, en Puerto Montt, hace una semana, un paciente de una artrosis de cadera, que tengo entendido que está en el GES, él tuvo que judicializar su problema ante el hospital para que lo operara. Llevaba bastantes meses para ser operado. Ganó con un abogado, el abogado me llamó, ganamos, qué sé yo. Entonces lo lógico es que este Estado podía decir, oiga, lo operamos, ya, nos ganó. No, ¿qué es lo que hizo, qué hizo el hospital? Apeló a la Corte a la Corte de Apelaciones. En este momento está apelando para que un paciente se pueda operar de la cadera. Es decir, y aquí estamos hablando de los GES. ¿Cuántos GES en este momento pueden judicializar ahora el Estado de Chile? ¿Cuántos millones de dólares va a costar esa? Es decir, yo creo que aquí estamos pasando por un problema grave de salud. Era mi apreciación. Muchas gracias, diputado Leyú, senador Gaona y luego don Tomás. Gracias, presidente. Yo no sé si el Ejecutivo fue invitado a esta sesión. Se excusó. Pero es lamentable, porque la verdad las cosas es que es complejo en una comisión mixta tratar de armar un proyecto distinto al que se discutió en la Cámara y el Senado respectivamente y ahorrarse todos los trámites y sacar todo un proyecto por la vía de una comisión mixta. Sobre todo si hay muchas diferencias respecto a lo que originalmente se presentó. Entonces, por eso me preocupa a mí, porque hay muchas cosas que son de iniciativa exclusiva y evidentemente si el Ejecutivo no está presente para pronunciarse respecto a todas las sugerencias, indicaciones, potenciales indicaciones, es difícil avanzar así, presidente. Entonces, yo le rogaría, presidente, que para las próximas comisiones mixtas que tengamos esto y antes de votar tengamos un pronunciamiento del Ejecutivo respecto de todas las sugerencias que se han hecho aquí, porque si no, ¿qué sentido tiene? Porque en el fondo estamos en una mixta, en estricto rigor, deberíamos pronunciarnos sobre aquellas cosas y aquellas discrepancias que hubo entre la Cámara y el Senado. O una propuesta completamente nueva, pero para eso necesitamos el Ejecutivo acá. Entonces yo le rogaría a que usted converse con el Ejecutivo para que efectivamente el Ejecutivo sea bastante más responsable en la tramitación de este proyecto de ley y se haga presente en cada una de estas sesiones. Porque además hemos tenido esto, yo soy testigo de cuántas veces usted pidió que esto se sesionara y pareciera que el Ejecutivo no tiene muchas ganas de avanzar en esto, pareciera que, en fin, y ahora que estamos avanzando, desaparece. Entonces yo, y no es necesario que esté la ministra en cada sesión, pero por lo menos el Ejecutivo esté presente. O sea, me parece insólito que el Ejecutivo en un proyecto tan relevante como este no se haga presente. Más aún, cuando, si es una nueva propuesta, nos estamos saltando todos los trámites anteriores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Completamente de acuerdo. Y antes de dar la palabra al diputado Lagomarsino, vamos a insistir en que vamos a abrir vamos a anunciar este plazo de indicaciones para incorporar las indicaciones que ustedes nos van a proponer, pero además comentarles que yo coincido con el senador Castro en términos de, ya que se aproxima el plazo que fijamos en la propia ley corta de ISAPRES, en términos de que venía un proyecto que justamente iba a establecer un camino de reforma, un espacio de reforma, más la propuesta que está haciendo la propia comisión de expertos que convocamos, que están muchos de ustedes integrando. Sería bueno que usáramos este vehículo, este instrumento, para poder sacar adelante este seguro catastrófico. Diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Yo me voy a referir justamente a lo mismo. Yo entiendo que cuando iniciamos esta mixta y a las pocas sesiones,
acordamos, o al menos se conversó sin acuerdo, que una vez el Ejecutivo ingresaba las indicaciones, procedíamos a votar. Entonces, al menos a mí me genera preocupación que se abra un nuevo periodo de indicaciones. Es evidente que siempre los proyectos de ley se pueden perfeccionar, pero el Ejecutivo ya ingresó sus indicaciones, a mí me parecen razonables, y creo que el proyecto de ley tenía un destino inicial. Ese destino inicial se modificó efectivamente en función de las mismas modificaciones a los otros cuerpos legales. En la ley corta tenemos la modalidad de cobertura complementaria, que yo creo que es una tremenda oportunidad y beneficio para las personas que son FONASA B, C y D, con capacidad de pagar una prima adicional, y este sistema de priorización de intervenciones es una tremenda oportunidad para las personas FONASA B, C y D que no tienen capacidad de pagar esa prima adicional. Obviamente cambió su curso original en función de otra ley que aprobamos recientemente en el Congreso Nacional, lo cual no creo que en sí de suyo es malo, sino que más bien es la adaptación propia que ha tenido que sufrir este proyecto de ley fruto de otras leyes que ya se encuentran promulgadas y otras iniciativas que yo creo que es muy destacable y que fueron fruto de un amplio acuerdo, un acuerdo político que participamos varios de los que integramos también esta mixta. En ese contexto, presidente, y obviamente usted lo tiene bien y tiene todo el mandato reglamentario para poder proceder o no a la votación, pero yo creo que ya estando las indicaciones del Ejecutivo, creo que podemos iniciar la votación. Sí, diputado, no, si no vamos a alargar el plazo, si nosotros vamos a comenzar a votar. Ya. Se apagó. Además, el proyecto logramos que tuviese urgencia suma. Lo que pasa es que acá han surgido una serie de propuestas de mejora que son útiles a lo menos conversarlas durante la misma votación. Entonces yo creo que es útil que aprovechemos justamente este vehículo para poder resolver en definitiva la lista de espera. Y acá las propuestas son bastante razonables y por lo menos tienen el respaldo de los 5 senadores, por lo que hemos conversado con el senador Juan Luis Castro, porque nos parecen que son razonables. Y además todos los expositores que representan un arco político muy distinto conteste cuál es el camino de solución. Entonces sería no aprovechar a lo menos de que presenten, y el 28 espero despachar el proyecto, el 28 que es la próxima sesión, o sea, no va a haber otra instancia. Solamente, presidente, si me lo permite, yo me acuerdo de una experiencia que todos tenemos muy patente, que es la comisión mixta de la ley de fármacos 2, en las cuales se hicieron indicaciones muy contundentes a dicho proyecto de ley en la misma mixta, que terminaron generando un gran problema. Entonces yo, presidente, igual creo que sería bueno cautelar no cambiar tanto las ideas matrices del proyecto, porque hay experiencias recientes que nos llevan a pensar que cuando se hace eso puede no ser lo más favorable para el bien del mismo proyecto de ley y su final implementación, que yo creo que también es todo lo que queremos. También recordar que respecto de la Comisión Mixta de Fármacos 2, que yo he tratado de convocar de manera incesante, ha sido el propio Ministerio, sesión tras sesión, que lo hemos pedido en la Comisión de Salud que preside Javier Macaya, lo he pedido reiteradamente, y por lo menos 2 veces al mes o una vez por mes, donde el Ejecutivo nos ha dicho que no tiene la capacidad para tener 2 o 3 temas gruesos simultáneamente. Entonces nos pidió despachar primero esta mixta para luego abocarnos a la siguiente mixta. Entonces, una vez que despachemos esto, yo voy a convocar inmediatamente a la mixta de Fármacos 2. Bueno, agradecemos, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo también por el aporte, levantamos la misma. Gracias.